Hola, el siguiente trabajo es una presentación acerca de la relación que se tiene entre la enfermedad que se conoce como neuralgia del trigémino y ciertas cuestiones psicosociales, como lo es el encuadre que se le da a esta enfermedad en nuestro país, y algunas otras que se describen de manera más individual. A lo largo de esta presentación, mis compañeras y yo explicaremos la definición tanto de dolor crónico, pasando por la descripción de lo que son los aspectos importantes de esta enfermedad, para después adentrarnos en los aspectos psicosociales que afectan pues, a las personas que tienen este padecimiento, remarcando la situación actual en nuestro país, como ya lo mencioné anteriormente, y pasando a cuestiones particulares como lo son la manera individual en la que afecta esta enfermedad a las personas que la padecen. Nosotros terminamos con una breve conclusión que se centra en la relación de los puntos que ya les mencioné antes. Nuestro equipo está conformado por Diana Aguilar, Atenas Campbell, Yanira Estrada y Edgar Rodolfo Pérez. Las visitas más comunes al médico están relacionadas con el dolor. Este se define como una experiencia sensorial y emocional displacentera. Existen distintos tipos de dolor y podemos clasificar al dolor crónico dentro del dolor físico. El dolor crónico se entiende como aquel malestar que persiste por más de 3 meses y que además interfiere con las actividades cotidianas. El dolor se clasifica según su duración, intensidad, localización o patogenia. El dolor crónico, además, se clasifica según la duración y esta también tiene una división que se entiende como dolor agudo. La localización tiene que ver con una cuestión somática y visceral. La intensidad va de leve, moderada a severa y el curso del dolor se refiere a si es continuo o irruptivo. Dichas características no son excluyentes entre sí. Una cuestión neuropática nos referimos a cuando el dolor es directo en el sistema nervioso central. Cuando se trata de algo nocioceptivo, como ya dijimos, es la percepción somática o visceral. Esto es lo más frecuente. Y también tenemos una acepción psicógena que se refiere a la intervención psicosocial de lo que es el dolor y en este caso el tema que abordamos que es el dolor crónico. Del trigémino se define el dolor como algo agudo localizado en el rostro que se compara con descargas eléctricas. Aparece regularmente en personas que son mayores a 50 años y con mucho mayor frecuencia en mujeres. Este dolor es una afectación que impide realizar tareas cotidianas como comer o asearse. La etiología de este dolor la encontramos según la edad y el padecimiento de otras enfermedades como esclerosis múltiple, tumores cerebrales, aneurismas y entre otras. También se le considera como una enfermedad esporádica, es decir, que puede aparecer por ahí de un momento a otro. Ya en la antigüedad, los griegos y los egipcios trataban esta dinámica del dolor, de la neuralgia, y lo definían como un dolor que distorsiona el semblante. John Locke, el famoso filósofo, incluso llegó a tratar esta afección con ácido sulfúrico en una mujer de la alta sociedad, y ya que se puede localizar fácilmente por su estrecha relación con el sistema nervioso y también, pues como ya dijimos, se clasifica como un dolor crónico. Es un dolor facial, paroxístico, lancinante, que es similar a recibir descargas eléctricas en el rostro, lo que desencadena un estímulo sensorial que impide incluso comer, lavarse los dientes, el contacto con algo frío en el rostro, se repite a intervalos irregulares y puede estar ausente por largos periodos de tiempo, pero vuelve a aparecer. Esto a veces dificulta el diagnóstico. Bueno, en, bueno, en esta diapositiva toca explicar lo que es el sufrimiento y vamos a empezar con una frase de Vallés que creo en lo personal que resume
esta conexión entre lo que es un padecimiento, el dolor y la cuestión psicológica del sufrimiento. Lo que nos dice este autor es que no todos los pacientes que experimentan dolor son aquellos que sufren, ni todos aquellos que sufren experimentan dolor. Y bueno, es que básicamente el dolor muchas veces, o la mayoría de las veces, se entiende como algo físico y no como algo psicológico. Y aquí debemos puntualizar que también existe lo que es el dolor emocional, que en base a los autores que nosotros estamos manejando, pues se traduce en sufrimiento. Esta experiencia, la experiencia del sufrimiento, es una de las peores experiencias que puede experimentar un ser humano, y pues yéndonos a las consecuencias más graves, pues puede ocasionar cuestiones como el suicidio, debido a lo que es este cruce entre lo que se conoce como dolor, enfermedad y sufrimiento, en donde el sufrimiento, como ya lo mencioné antes, es la parte emocional que nos compete a nosotros los psicólogos, pues es lo que vamos a tocar en esta diapositiva. Y bueno, el sufrimiento sería esta dimensión cognitiva del dolor, la cual sería la interpretación que hacemos nosotros como individuos del dolor, según experiencias previas del concepto sociocultural y junto con la atención más bien que le prestamos a esta experiencia. Pues estas cuestiones socioculturales serían pues los filtros que le aplicamos a la experiencia. Estos autores, les digo que lo que sucede aquí, lo que nos explican es que el sufrimiento básicamente pues, es una experiencia que se presenta en todo lo que es, en todas las personas y que es inherente en la vida. Y los autores, como Vallés, pues dividen el sufrimiento en dos ramas. Uno que es el trágico. Básicamente aquí, cuando estamos hablando del sufrimiento y le damos un sentido trágico a esta experiencia, pues básicamente en estas culturas apegadas más a las cuestiones del cristianismo, pues podemos resumirlo en que la lógica sería que debido a que estamos sufriendo, debido a lo que es la voluntad de Dios, pues estamos sufriendo, o ciertas cuestiones como el destino. Otro enfoque que se le da es un tipo de sufrimiento mesiánico, que básicamente pues, es un método para purificar y mantener la armonía en el mundo. Es decir, si una persona está sufriendo, pues tiene como un fin más, más grande que simplemente el sufrimiento que se está viviendo como en este plano. Y pues se puede abordar esas cuestiones del sufrimiento, se puede abordar de manera individual, o sea, se pueden hacer estudios individuales de cómo es que lo perciben los sujetos que lo están experimentando, o se le puede dar también un enfoque más general, como son el tipo de experiencias según la cultura a la que pertenecemos, que sería algo que englobaría pues, las cuestiones de las creencias, la historia o la simbología social. Otro de los temas importantes a la hora de abordar el estudio del sufrimiento, pues podemos abordarlo en esta cuestión en donde sabemos que el hombre sufre al percibir un mal físico o también un mal espiritual, y esta cuestión del sufrimiento pues puede ser producido de manera natural, es decir, como lo estamos tocando en este tema, a raíz de una enfermedad, o también se puede sufrir o se puede ocasionar dolor de manera voluntaria. Lo que es el dolor, en su parte cognitiva y emocional, pues lo podemos ver como un constructo psicológico que representa lo que es se va a representar a través de lo que es la identidad del sujeto, y padecerlo o experimentarlo pues va a depender de ciertas variables, como algunas de estas variables serían quién es el paciente, cuál es su rol social y cuál es su contexto, o el contexto del individuo que está en el que está experimentando lo que es el sufrimiento. Encuadre social de la neuralgia del trigémino. El dolor crónico en todas sus formas afecta a un cuarto de la población mundial, detalladamente al 27%. El Instituto Mexicano del Seguro Social, durante el periodo 2005-2008, informó que este tipo de dolor crónico, es decir, la neuralgia del trigémino, afecta a mujeres mexicanas 2-1 respecto al sexo masculino. Asimismo, Human Rights Watch afirma que 28 millones de pacientes mexicanos que padecen dolor crónico no tienen acceso a tratamientos adecuados o eficaces para tratar su enfermedad,
Esto se debe a una necesidad de intervención multidisciplinaria, que engloba áreas como la biología, psicología, sociología, etc. La economía también se vuelve un factor clave en los pacientes que padecen dolor crónico, ya que la mayoría de enfermos pierden su empleo posterior a su diagnóstico, y como se ha mencionado, los tratamientos son costosos. Por esto se vuelve un problema social. Según Watson 2022, existen tratamientos que han demostrado su efectividad, sin embargo, aún no son aplicados en clínicas y hospitales en cuanto a la sociedad española respecta. Encuadre psicológico de la neuralgia trigeminal. Los tipos de dolor crónico alteran el nivel en la calidad de vida de sus enfermos. Según la Organización Mundial de la Salud, estos individuos son 4 veces más susceptibles a padecer ansiedad y depresión. Barragán en 2020 informó que el proceso conductual de estos pacientes inicia en evitar el dolor físico. Poco a poco se van aislando y esto los conduce a las patologías ya mencionadas, además de que puede sumarse el estrés postraumático. En palabras de este mismo autor, es la enfermedad que con más frecuencia provoca intentos de suicidio o suicidio. Biológica y químicamente hablando, la localización de este dolor crónico desregulariza la producción de serotonina y noradrenalina, y debido a la inflamación de la zona se asocia al desarrollo de trastornos psiquiátricos. Las mujeres son quienes más la padecen, y la misma biología de este sexo mantiene una mayor tendencia a padecer depresión y ansiedad. Al menos en México, según el INEGI durante el año 2021, el 19.5% de mujeres padece dichos trastornos. Como se mencionaba anteriormente, la economía es un factor que afecta triplemente a los individuos, ya que al no contar con los recursos necesarios, no pueden cubrir los gastos diarios, no pueden aliviar su dolor físico y se ven envueltos en sentimientos como la frustración. Según Watson, el no poder sufragar gastos afecta al menos al 44% de la población. Se puede sufrir por diversas causas, sea físico o emocional, es algo que no queremos experimentar. El dolor es una reacción natural ante un suceso inesperado y desagradable que se siente en el momento presente. El sufrimiento es creado por la mente que se aferra a una idea que no coincide con la realidad o que se anticipa a un futuro incierto, y cada persona tiene que buscarle esa razón a su propio sufrimiento. Uno de los rasgos principales que diferencian a los seres humanos del resto de los animales es nuestra capacidad de reflexión sobre el dolor. El dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional y depende de cómo se interprete la situación. Cada persona puede encontrarle un significado al sufrimiento siempre y cuando lo interprete desde su propia experiencia individual. A manera de conclusión, podemos decir que las implicaciones relacionadas con la neuralgia del trigémino se consideran un problema de salud pública a razón de la profundidad con la que incide en la vida cotidiana de las personas que lo padecen, pues de ello deriva la sensación de sufrimiento. Y si bien el sufrimiento es una experiencia subjetiva en cada paciente, lo cierto es que dicho factor influye en su calidad de vida y también en su desarrollo personal, al favorecer conductas disfuncionales como depresión, aislamiento, fatalismo, tristeza, agresividad, en la medida que se presenta y en la sensación física que cada paciente puede experimentar. Es entonces de suma importancia la participación del psicólogo en el campo de la salud para una intervención oportuna y un tratamiento de estas conductas derivadas del hecho de lidiar con una enfermedad crónica que además del dolor produce sufrimiento, para hacer un poco más llevadera la enfermedad en aras de influir en niveles más elevados de bienestar y una mejor calidad de vida. Por nuestra parte sería todo y muchas gracias.